En esta clase vamos a analizar los temas bienes adquiridos en moneda extranjera, desuso, pérdida extraordinaria. El primer tema a considerar entonces es el referido a los bienes adquiridos en moneda extranjera. Este tema se inserta dentro de una de las clases donde habíamos planteado el régimen de amortización de bienes muebles, inmuebles, como es también el costo de los mismos. Esto estaba dentro del artículo 86 de la ley, en el inciso F, que establece que las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia y las pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes, excepto las comprendidas en el inciso L del artículo 92. Es decir, retomamos el régimen de amortización y el costo, pero en este caso en particular, referido puntualmente a bienes adquiridos en moneda extranjera, toda vez que los mismos tienen un sistema particular en lo que se refiere a la determinación del costo, que es lo que vamos a proceder a analizar a continuación. Entonces, los puntos a considerar son el costo del bien y la amortización. En lo que respecta a la amortización, estos bienes que se adquieren en moneda extranjera aplica lo que ya habíamos desarrollado en la clase del régimen de amortización. Estos bienes, según las características que tengan, en general van a ser bienes muebles, es decir, aquellos que habíamos visto que se caracterizaban por su posibilidad de traslación, pero también en algún caso pueden ser bienes inmuebles por accesión física. Según de qué situación estemos analizando, vamos a reiterar las mismas pautas que habíamos desarrollado en el régimen de amortización. Analizábamos entonces que si se trataba de bienes muebles, la amortización era anual y los parámetros a considerar tenían que ser aquellos que mejor grafiquen el desgaste que sufría el bien. A diferencia de los inmuebles que se amortizaban al 2% desde el trimestre de incorporación hasta el trimestre inmediato anterior en aquel que ya se había agotado o que se producía a la venta. Pero en definitiva, el régimen de amortización para los bienes adquiridos en moneda extranjera no ofrece ningún cambio respecto de lo que ya habíamos planteado en esa clase. La gran diferencia está dado por el costo del bien, que es lo que vamos a proceder a desarrollar a partir de este momento. Todas las situaciones que vamos a considerar respecto del costo del bien en moneda extranjera, adquiridos en el país o adquiridos en el exterior. Dentro de los adquiridos en el país, conforme a la legislación actual, no hay ningún impedimento para que los mismos sean facturados en moneda extranjera. Pero como todo se tiene que convertir a la moneda nacional argentina, estos facturación en moneda extranjera, conforme al artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Ganancia, se tiene que convertir al tipo de cambio vendedor al día de la factura. Es una de las condiciones que como leyenda en la factura se indique cuál es ese tipo de cambio, de tal suerte de que no exista ninguna duda de cuál es el valor de conversión. Otro punto importante que ya lo habíamos analizado es las erogaciones de instalaciones, fletes, almacenamiento, que están en el artículo 207 del decreto reglamentario, que también en esa clase habíamos analizado. El artículo 207 del decreto reglamentario establece que el costo original
de los bienes amortizables comprende también los gastos incurridos con motivo de la compra o instalación, excepto los intereses reales o presuntos contenidos en la operación. Es decir, que por el artículo 207 van a estar incluidos las erogaciones de almacenamiento, instalación y fletes. Los costos por diferimiento en el pago no se activan conforme lo establece el artículo 207. Y también tenemos que tener presente el artículo 93, que es el que establece que todos estos costos se tienen que actualizar conforme el índice adoptado por el artículo 93. Respecto al costo de los bienes adquiridos en el exterior, aplica lo recién compartido respecto de los bienes adquiridos en el país. Se tiene que convertir a moneda nacional, se van a activar las erogaciones de instalaciones, fletes, las erogaciones referidas a la financiación no se activan. Hasta ahí observamos que aplica lo mismo que para los bienes adquiridos en el país. El tratamiento diferente está dado en lo que respecta a las diferencias de cambio. Y vamos a clasificarlas de dos tipos: la generada hasta el acto de liberación al territorio argentino y las generadas con posterioridad. ¿De qué estamos hablando? Cuando uno adquiere un bien en moneda extranjera, la característica esencial es que estas condiciones de comercialización están reconociendo o pactando que las diferencias de cambio, como consecuencia del transcurso del tiempo y los cambios que tiene la cotización de esa moneda extranjera, están reconocidas y tienen que ser abonadas. Ahora bien, estas diferencias de cambio que se generan como consecuencia de haber convenido que la operación es en moneda extranjera, hay un punto de inflexión en lo que respecta al tratamiento. Y el punto de inflexión es el acto de liberación al territorio. Ese es el elemento o el momento clave. También podríamos hablar del despacho a plaza. Y es cuando la mercadería importada que pasa de aduana al territorio nacional es ese momento en que pasa es el acto de liberación. No es el momento en que se pagan los derechos, sino que es el acto de liberación, que consiste en una intervención de los funcionarios donde corroboran, entre otras cosas, que se haya pagado. Hasta ese momento tienen un tratamiento. Las diferencias de cambio que se generan con posterioridad a ese momento tienen otro tratamiento, que es lo que vamos a pasar a analizar en este momento. Las diferencias de cambio hasta el acto de liberación se activan. Por lo tanto, forman parte del costo de adquisición. En otras palabras, van a estar sujetas al régimen de amortización. Estas diferencias de cambio que se activan pueden tener su origen en la diferencia entre la cotización al momento que se emitió la factura con respecto al momento en que se paga. También pueden estar dadas como consecuencia de que al cierre del balance del ejercicio no ha sido todavía liberada al mercado y por lo tanto hay que hacer una reevaluación de los saldos impagos a ese momento. Y también pueden estar por diferencia de cambio de los saldos que han quedado pendientes de pago hasta el acto de liberación. Es decir, por devengado o por bien que hayan sido pagadas, todas estas diferencias de cambio van a formar parte del costo de adquisición y, por supuesto, reitero, van a ser objeto de amortización
que ya hemos analizado. Bien, ¿qué ocurre con las diferencias de cambio que se generan con posterioridad a ese momento que es el acto de libramiento al mercado interno? Esto está tratado en el artículo 72 de la Ley del Impuesto a la Ganancia y el artículo 212 del decreto reglamentario. Básicamente, inciden en el estado del resultado. A diferencia de las que son con anterioridad al acto de libramiento, que forman parte del costo y por ende se amortizan, las diferencias de cambio con posterioridad inciden directamente en el estado del resultado. Las mismas obviamente podrán ser positivas o negativas conforme haya sido la variación en la cotización. El artículo 72 establece que para contabilizar las operaciones en moneda extranjera deberá seguirse un sistema uniforme y los tipos de cambio a emplear serán los que fije la reglamentación para cada clase de operación. Las diferencias de cambio se determinarán por revaluación anual de los saldos impagos y por la que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago total o parcial de los saldos y se imputarán al balance impositivo anual. De la misma manera, entonces, que teníamos diferencias de cambio por saldo impago, por revaluación, que incidían en el costo del bien, también vamos a tener diferencias de cambio por saldos impagos, pero que se hayan producido con posterioridad al acto de libramiento. Y estas tienen que incidir en el estado del resultado. El artículo 212 del decreto reglamentario establece que en los casos de adquisición de bienes de uso pagaderos en moneda extranjera, las diferencias de cambio que se determinen por la revaluación anual de los saldos impagos y las que se produzcan entre la última evaluación y el importe del pago parcial o total de los saldos, incidirán en los ejercicios impositivos en que tales hechos tengan lugar. Reitero, la diferencia de cambio entonces acepta dos tratamientos, dependiendo si son anteriores o posteriores al acto de libramiento. Si son anteriores, se activa y por ende amortiza. Si son posteriores, inciden directamente en el estado del resultado. En este cuadro tenemos entonces la síntesis del tratamiento respecto de los bienes adquiridos en moneda extranjera, bienes de uso, que va a aceptar las mismas definiciones de los bienes adquiridos en el país en cuanto a que se activan los gastos, las erogaciones, mejor dicho, de instalaciones, fletes, y la diferencia está dada por el tratamiento de las diferencias de cambio, que están dados por el momento o porque sean las mismas con anterioridad o posterioridad al acto de liberación al mercado interno. Entonces, el costo de estos bienes adquiridos en moneda extranjera en el exterior va a estar dado por la factura de importación convertida al tipo de cambio de esa fecha, las diferencias de cambio que se producen al momento de pago entre ese momento y la factura de importación, las diferencias de cambio que se producen por los saldos anuales impagos respecto de la evaluación en que estén consignados y las diferencias de cambio por el saldo al acto de liberación. Hasta ese punto se activan, se deducen vía amortización. Las posterior al acto de liberación pasan al estado del resultado como ganancia o como pérdida según sea la diferencia entre el momento de pago
y esa valuación. Un último tema dentro de estos costos de adquisición de bienes en moneda extranjera, sean en el país o en el exterior, es el referido al tratamiento de las comisiones pagadas y o acreditadas. Para esto tenemos que analizar el artículo 88 de la ley en su último párrafo, que establece que a los efectos de la determinación del valor original de los bienes amortizables, o sea, el costo de adquisición, no se computarán las comisiones pagadas y o acreditadas a entidades del mismo conjunto económico, intermediarias en la operación de compra, salvo que se pruebe una efectiva prestación de servicio a tal fin. Es decir, estas comisiones no se computan en la medida que no haya una efectiva prestación de servicio y siempre que se trate de entidades del mismo conjunto económico. O sea, que si estamos analizando comisiones, pero que no se trate de entidades del mismo conjunto económico, en ese caso no hay ninguna limitación a su consideración como costo. El problema es cuando son del mismo grupo y no se han prestado efectivamente el servicio. En este último caso es a lo que se refiere el artículo 88 en su último párrafo, diciendo que no se computan dentro del costo del bien. El tema que vamos a analizar a continuación está considerado dentro del artículo 86, inciso F, que parcialmente lo habíamos desarrollado. El mismo establece que las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia y las pérdidas por desuso. Es decir, ahora vamos a analizar el tema de desuso. Y dentro del tema de desuso tenemos que recordar que hay una diferencia entre lo que son los bienes muebles de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que están inmovilizados, a diferencia de los bienes muebles que se caracterizan por su posibilidad de traslación. Entonces, el desuso opera para los bienes muebles, no para los inmuebles, y son aquellos que quedan fuera de uso. El tratamiento lo tenemos en el artículo 70 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que establece cuando alguno de los bienes amortizables, salvo los inmuebles, quedaran fuera de uso, desuso, el contribuyente podrá optar entre seguir amortizándolo anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia que resulte entre el importe aún no amortizado y el precio de venta en el balance impositivo del año en que ésta se realice. En lo pertinente serán de aplicación las normas sobre ajuste de la amortización y del valor de los bienes contenidas en el artículo 62 y 88. Es decir, tenemos entonces por el artículo 70 dos posibilidades. Es una opción que tiene el contribuyente. Seguir amortizándolo con independencia de que esté en desuso, o la parte no amortizada, el valor residual, que es el remanente que no se amortizó, imputarlo al momento de la venta cuando ésta ocurre. Son las dos posibilidades que tiene el contribuyente. El tema del desuso, fuera de uso, incluye la obsolescencia tecnológica. Esto está considerado en el artículo 86, inciso F, que acabamos de mencionar, las amortizaciones por desgaste, agotamiento u obsolescencia tecnológica. Si ustedes recuerdan, habíamos en la parte del régimen de amortización analizado que se podían optar entre parámetros,
pero estos parámetros tenían que representar de mejor manera el desgaste que sufría el bien. Y una vez que este parámetro era adoptado, se lo tenía que mantener de manera uniforme. Es decir, no podemos estar cambiando de parámetro por conveniencia. Lo que es importante del tema de la obsolescencia es que en principio uno puede adoptar un parámetro que nos lleve a una amortización en 3, en 4 o en 5 años. Pero como consecuencia de los cambios tecnológicos, puede ocurrir que antes de cumplir con esa vida que uno ha estimado, se produzca la obsolescencia. Entonces, también esa obsolescencia va a tener el tratamiento del desuso y por lo tanto continuar amortizándolo o bien directamente imputarlo a la diferencia no amortizada al momento de la venta. El tema de pérdidas extraordinarias es un tema muy interesante para siempre tenerlo presente. Está tratado en el artículo 86 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en el inciso C, que establece que las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen ganancias, como incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertos por seguro o indemnización. En primer lugar, se refiere a bienes, con lo cual incluye los materiales y los inmateriales. Los materiales son aquellos que se pueden percibir con los sentidos, a diferencia de los inmateriales, que aquellos que no se pueden identificar con los sentidos. Otro elemento importante es que tienen que estar produciendo ganancias, tienen que estar afectados. El artículo 86, recordemos que aplica para la primera, segunda, tercera y cuarta categoría. También es importante distinguir entre lo que es caso fortuito o fuerza mayor. Tenemos la definición en el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1130, que establece que el caso fortuito es el proveniente de la naturaleza, como por ejemplo terremoto, incendio, inundación. El caso de la inundación en un establecimiento agropecuario, en donde destroza ese bien material, tierra, es una pérdida extraordinaria, es una pérdida de capital deducible. O sea que acá estamos en presencia de una pérdida de capital deducible. Entonces, el caso fortuito es el producido por la naturaleza, a diferencia de la fuerza mayor que proviene del hombre, que no puede resistirse, cuyo caso típico, por ejemplo, es la guerra. Pero lo trascendente es que bajo este tema de pérdidas extraordinarias estamos considerando que las pérdidas de capital en este caso son deducibles. Dentro de las pérdidas extraordinarias es muy importante la determinación de esa pérdida, que también puede ser, según sea el caso, una ganancia. El tratamiento está establecido en el artículo 205 del decreto reglamentario, que el mismo establece el importe de las pérdidas extraordinarias a que se refiere el inciso C del artículo 86 de la ley, sufridas en bienes muebles e inmuebles amortizables, se establecerá a la fecha del siniestro, de conformidad con las siguientes disposiciones. Para los bienes muebles se aplicarán las normas del artículo 62, para los bienes inmuebles se aplicarán las normas del artículo 63, que es básicamente determinar el valor residual. En ambos casos será de aplicación el índice de actualización mencionado en el artículo 93, es decir, un valor residual actualizado, de acuerdo con lo que indique la tabla elaborada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el mes al que corresponda la fecha del siniestro. Al monto de la pérdida determinada de acuerdo con los precedentemente establecidos, se le restará el valor neto de lo salvado o recuperable y el de la indemnización percibida en su caso. Es decir, tenemos que determinar para los bienes muebles o inmuebles de que se trate el valor residual actualizado y a este valor detraerle el valor recuperado y la indemnización percibida por seguro. Y en este caso podemos estar en presencia de un resultado positivo o negativo. El negativo obviamente que va a incidir en el momento en que se ha producido el siniestro, y el resultado positivo puede también incidir en ese mismo resultado, o bien tenemos una opción que vamos a pasar a analizar. Entonces queda claro que el resultado de estas pérdidas extraordinarias que se obtiene del valor residual de los bienes muebles, inmuebles, detrayendo el valor recuperable y la indemnización en caso de que estén cubiertas con un seguro, ese resultado, esa suma resta algebraica, nos puede dar pérdida o ganancia. Si da pérdida, se la va a imputar en el periodo fiscal en que tal hecho hubiese ocurrido. Si obtenemos ganancia, el artículo 205 en el cuarto párrafo establece posibilidades, opciones del contribuyente. Indica que si de esta operación resultara un beneficio, se procederá en la forma que se indica a continuación. En el punto 1 y en el punto 2, la forma que nos plantea es imputarlo al beneficio cuando se percibe la indemnización, o bien reinvertirlo en un bien de reemplazo, en cuyo caso tenemos un plazo de 2 años para hacer el reemplazo. Si transcurridos los 2 años no se ha producido el reemplazo, se imputa al periodo en que tal plazo concluya, es decir, en el periodo en que concluyan los 2 años. Por último, quiero destacar un fallo que es muy importante, que es el fallo de Roque Vasali, que es un fallo de la Corte Suprema y que básicamente se entiende también que es pérdida extraordinaria en el caso de que se pague un rescate como consecuencia del secuestro de un directivo, que es lo que está planteando este fallo. Es decir, se considera que estamos en presencia de bienes y estas situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, en el caso de estos secuestros, también son deducibles.